Buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, profesor. Mi nombre es Fernando Dueñas y yo soy de quinto A. Primero comenzaremos el video hablando sobre el concepto de política. La política es la ciencia social que trata el gobierno y la organización de las sociedades humanas, haciendo cumplir las leyes y cuidando los asuntos que afectan a la sociedad. Seguiremos con el fin de la política. Este está en los asuntos públicos que afectan a la ciudadanía, encaminando al bien común de la sociedad, no solo de unos pocos ni de algunos, sino de toda la ciudadanía. Con esto podemos decir que el poder es la capacidad de alguien o algo de hacer que determinadas cosas ocurran, claro, con diferentes capacidades, como sociales, legales, militares y económicas. Muchas de las veces se juntan las sociales, legales y económicas para terminar con acciones o con negocios fraudulentos que terminan saliendo a la luz en noticias que nosotros, los de clase media baja, no nos damos cuenta que en realidad se pagan miles de millones en indemnizaciones a gobernantes, donde nosotros pensamos que, por ejemplo, algunos altos mandos económicos van a pagar más impuestos, y claro que no. Ellos buscan lagunas donde no entran los derechos para poder ellos entrar y ganar más dinero, pasar el dinero por algún lado, y ahí es donde nos damos cuenta que su poder está en económicamente, legalmente y socialmente. ¿Por qué? Porque conocen la ley, tienen en la sociedad pues los contactos suficientes y económicamente no les falta nada. Podrán no tener militares, pero militares existen otros ejemplos. Seguiremos con las teorías del poder. Max Weber decía que existían tres tipos de poder para los sistemas de administración. El primer poder es el carismático, que es el que tienen los líderes. La mayoría de líderes que su cara es la de su estado o país en cuestión. Cuando la cara del gobernante es muy buena, hacia atrás, hacia afuera, hacia el mundo, se ve bastante bien ese país, sin incluso conocer su economía o conocer distintas cosas, con acciones o con cosas que hace o deja de hacer, se juzga al país en cuestión. Después tenemos el poder de la tradición. La tradición es muy importante aquí en México y yo creo que en cualquier estado o país o en cuestión, porque podemos decir que el poder radica en las tradiciones y costumbres. A nosotros nos hace mexicanos, nos hace como somos. Los antecedentes que tenemos, por ejemplo, el 16 de septiembre que vimos, todos somos patriotas en ese día y nos ponemos felices por ser mexicanos, pero pues ¿qué? Son tradiciones que nos hacen tener pertenencia hacia el país. También está el sistema racional legal. Después seguimos con la burocracia. La burocracia es el sistema administrativo más racional, eficaz y efectivo. Y podemos decir que, pues por muchas razones, por razones explícitas que diremos a continuación, las características. Como primera característica tenemos que todo lo que está o sucede está reglamentado. Para justificar la segunda característica, nos podemos dar cuenta que las solicitudes o peticiones van por escrito a través de las debidas diligencias, respaldando la primera, que todo lo que sucede o está reglamentado. Como tercero tenemos que cualquier persona es reemplazable. Aquí evitamos el nepotismo y la herencia de puestos. Nos podemos dar cuenta que es muy bueno porque se olvida de ese pensamiento donde, sí, mi papá está acá, voy a llegar obviamente ahí. No, todos son reemplazables. Importa mucho la meritocracia. Bueno, para mencionar la meritocracia está la cuarta característica, donde el trabajo se divide según tu capacidad técnica y tu capacidad profesional, haciendo esto una meritocracia. ¿Qué es una meritocracia? Donde los méritos propios son los que hablan por ti. Cuánto estudias no siempre es cuánto ganas. Estaba viendo la otra vez un video que me pareció muy interesante, que no siempre los que más estudias son los que más ganan. Y aquí podemos ver que es meritocrático según cuánto te esfuerces y tus capacidades. Tal vez tienes una discapacidad, eso va a ir vaya la redundancia, va a mermar tu desarrollo, pero no impide que no puedas no tener trabajo, sino que va a ir según tus capacidades, tu profesionalismo, y va a ser meritocrático. Obviamente los méritos que tú puedes tener con una discapacidad no son los mismos que alguien que te puede tener enteros y no se pueden juzgar de igual manera. Una quinta característica que me parece muy buena es que siempre se sabe a quién acudir y quién responderá. ¿Por qué? Porque es una jerarquía, y una jerarquía pues sigue rangos. Y ahora podemos decir que se puede saber a quién pedir ayuda. Como sexto tenemos que todos los procedimientos son reglamentados y siguen las normas. Ahora, continuaremos con algunos problemas de este. El primero que podemos decir es que es mucha rigidez con las normas. No hay flexibilidad, no hay nada, y eso termina mermando con el siguiente punto.
densidad en el papeleo y los procedimientos son muy lentos. Entonces que pues nos lleva a que las normas son tan rígidas y el papeleo es tanto que ya no se siguen, ya se ignoran. Y por ahí podemos pasar al parálisis por el exceso de papeleo, o sea, que la gente ya lo deja de hacer, lo hace a destiempo, a una manera incorrecta, y esto termina mermando el desarrollo de la sociedad. Continuaremos con que el Estado es la organización humana que abarca la totalidad del país, estructura social, política y economía. Aunque tristemente muchas se ven mermadas por un mal gobierno, podemos decir que mediante instituciones independientes y soberanas, como ya lo vamos a mencionar próximamente, se regula la sociedad. Continuaremos con los elementos del Estado. El primer elemento y el más importante que yo creo que es la población. Aquí nos podemos dar cuenta que ningún Estado existiría sin su población. Después, ¿dónde pondremos la población? La población la ponemos en el territorio. Todos los estados cuentan con territorio y fronteras que delimitan su soberanía. La soberanía es la cualidad de mandar sin que nadie mande sobre el Estado. Si alguien manda sobre el Estado o algún otro país, ya no sería un Estado, sino se convertiría en el otro. ¿Por qué? Porque ¿de qué serviría? Con esto podemos decir que el territorio es el lugar donde el gobernante o el gobierno puede cederlo, administrarlo o hacer lo que quiera con él, protegerlo de la manera que quiera. Pasaremos al gobierno. El gobierno es el que ejerce la política. ¿Sobre quién? Sobre los ciudadanos en su territorio y con soberanía. ¿Qué hace en la política? Administra con base a las reglas que ejerce o reglas pasadas ya estructuradas, que son jurídicas, culturales. Culturales la mayoría de veces son muy importantes. ¿Por qué? Porque si no se rigen con la cultura de alrededor, serían unos extraños completamente. Y la más importante, que es la política sobre la población. Ahora pasaremos con los niveles de gobierno y los tipos de poderes. Los niveles de gobierno aquí en México son municipal, estatal y federal. Y los tipos de poderes son el ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo es el presidente que se encarga de proponer leyes. Por ejemplo, vamos a poner un caso hipotético donde el presidente publica una ley donde propone una ley que diga: todos deben de vestir de traje de lunes a domingo. El poder legislativo es la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, que se encargan de proponer más leyes, de rechazar o de aceptar las leyes propuestas por el presidente y por ellos. Consta de 500 sumando las dos. Ahora, en el caso hipotético que acabamos de mencionar, ellos aceptan que todos cumplan con traje de lunes a domingo, y aquí entraría el Poder Judicial. ¿Qué es el Poder Judicial? El Poder Judicial es el que se encarga del cumplimiento de las leyes y de aplicar la sanción si no se llegan a cumplir estas. ¿Por qué? Si alguien llega a retener el uso de traje o de saco, podemos decir que se le va a ejercer una sanción. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el Poder Ejecutivo propone, el Poder Legislativo propone y acepta, y el Poder Judicial es el que se encarga de hacer la justicia. Ok, continuaremos con las formas de gobierno. Empezaremos con las puras, la primera pura que yo voy a decir es la democracia. La democracia es el poder que tiene el pueblo, el poder reside en el pueblo y que a través de participación lo delega hacia los estados políticos. Bueno, lo que me gusta de la democracia es que todo el pueblo participa y se llega a un punto en común, siempre y cuando no sean modificadas o no se ha modificado incluso el pensamiento de la población, y ahí pasaremos a otra forma de gobierno. Bueno, la siguiente forma de gobierno pura es la aristocracia. En esta nos podemos dar cuenta que es un sistema ejercido por una pequeñísima parte de la sociedad, donde podemos ver que tienen privilegios y que está compuesta mayormente por nobles, por pudientes o incluso por clases altas. Siguiente tenemos la monarquía. Algo que investigué y me pareció muy curioso es que la monarquía y los reinados tienen muchísimo en común, ya que es casi lo mismo. La monarquía, porque se llama monarquía, porque tiene un monarca que en él reside el poder absoluto de todo. Y el reinado reside ¿en dónde? En el rey. De ahí vienen las dos. Entonces es un sistema de gobierno donde el rey decide todo, y a mí me parece bastante, pues que no es buena, porque no tienen los mismos pensamientos, no vive lo que viven los otros, no ve las necesidades de otros estados o de otros lugares, y así nos podemos dar cuenta que termina flaqueando entre otros grupos donde están unidos y todos ven por lo personal y lo común, y ahí le ganan a la monarquía. Ahora continuaremos con las formas de gobierno impuras.
La primera impura es una que de verdad me parece muy desagradable. ¿Cuál es? La demagogia, la cual mencionaba anteriormente, que siempre y cuando no se aplique en la democracia la demagogia, podemos decir que la democracia está bien aplicada. ¿Qué es la demagogia? La demagogia es cuando pues alguien que quiere ascender al poder y quiere atraer al público se deja llevar por lo que dicen las masas. ¿Por qué? Porque por su ideología, él dice, no sé, el caso López Obrador, donde él decía: voy a quitar a los corruptos, voy a vender el avión, va a haber austeridad. La gente quería escuchar eso claramente. Quería que metieran a los políticos a la cárcel, quería justicia. Y además, la gente de pensamiento chico decía: sí, que les cobren impuestos a los de altos mandos y que no pagan. Que la reforma energética, muchísimas cosas que la verdad están muy mal aplicadas y que no se ha podido ganar nada. Con la cancelación del aeropuerto y la apertura del Tren Maya, ahí es donde nos damos cuenta que solo por agradar a unos justifica sus actos, agradando a unos y la verdad dejando de lado a otros. Eso me parece fatal para México. Seguiremos con la oligarquía. ¿Qué es la oligarquía? Es un sistema donde el poder se encuentra en pequeños grupos, por lo general una familia de clase social alta o una clase social incluso, o un grupo económico o un partido político. Ahí nos damos cuenta que la oligarquía se aplica solo cuando utilizan los fines políticos, sociales y económicos para sacar ventaja de asuntos propios. Bueno, continuaremos con la tiranía. ¿Qué es la tiranía? La tiranía es un gobierno que se caracteriza porque el que ejerce el poder goza de poder absoluto, además de que no tiene ningún impedimento ni social, ni político, ni económico. ¿Por qué? Porque utiliza del Estado y utiliza de varias partes. Además, que es déspota y autoritario. ¿Por qué nos podemos dar cuenta que es déspota y autoritario? Porque él solo toma las decisiones, no escucha a nadie, no ve por el bien de nadie, sino por el bien propio. Y no por el bien propio, sino por lo que cree que es lo mejor y va a ser un bien total. Bueno, seguiremos con el espectro político. Está la derecha, la izquierda y el centralismo. Los de la derecha son los que se rigen por lo estipulado y lo que les conviene, los altos mandos. Y los de la izquierda son los que luchan por la justicia y porque no hay esa división tan clara. El centralismo es el que no está de ningún lado. Los de la derecha en la economía son los que van porque sea al tú por tú con otras economías sin fortalecer tanta la propia, pero trayendo ingresos a la propia. Los de izquierda ven más por el campo, por el aumento en la manufactura aquí en México, por varias cosas que los de la derecha no ven. Los de la derecha solo ven por una economía clara, concisa, de valores muy obvios, y los de la izquierda ven por un patriotismo o por un crecimiento más nacional. Pasamos a que los de la derecha tienen un pensamiento que es más hacia la familia, más religioso, más conservador, y los de la izquierda liberan la sexualidad, no ven a la familia tan importante, y nos podemos dar cuenta que chocan muchísimo en esos aspectos. ¿Por qué? En las redes sociales simplemente se refleja. Los de la derecha ven por los valores o las cosas que hacen que el país progrese, entre comillas, y los de la izquierda, los de la derecha ven a los de la izquierda como que no dejan que progrese. O sea, es una lucha que se va polarizando y hace que por eso existan muchos conflictos entre conservadores y liberales. A esto puedo decir que los centralistas no sirven de nada porque no dan alternativas para nada, ya que o es blanco o es negro, tristemente, porque no se puede llegar a un punto medio. No se puede llegar a un punto medio porque terminas o diciéndoles que no a estos, o diciéndoles que no a estos, o sí a los dos y que choquen en medio. Entonces creo que la izquierda y la derecha no se deberían de polarizar tanto, no deberían de ser tan extremistas y se debería de juzgar solamente por lo mejor y por la libertad. Bueno, ahora seguiremos con los regímenes democráticos. El primero es el republicano, donde nacido en Francia. Por lo tanto, podemos ver que aquí nació en la Revolución Francesa. Los franceses, cansados de que los altos mandos escogieran los mandos siempre y estuvieran abusando de ellos con vida pésima. ¿Qué dio esto? Que ellos dijeron que iban a delegar el poder a los mandos que ellos quisieran. Como característica principal de este régimen democrático tenemos que el poder se divide en ejecutivo, legislativo y judicial. Ya los mencionábamos antes. La segunda característica es que el poder es de forma temporal. No duran para siempre, no duran el tiempo que quieran, sino que es forma temporal, cambian, refrescan ideas y dan nuevos pensamientos, nuevas alternativas a la actualidad. Después, el pueblo elige los cargos.
El pueblo, ¿por qué elige los cargos? Porque elige lo que crees que es mejor para ellos, para mejorar cada estado, pues, para sus necesidades. Y también el perfil de la persona que necesitan. Como cuarto tenemos que el pueblo tiene derecho a ver las gestiones de los altos mandos. ¿Por qué? Porque antes no se veía nada de eso, ellos no tenían nada de participación. Y ahora, aunque se esconden varios datos, tienes derecho a verlos, a recurrir a ellos. Y como pasó hace muy poco, una noticia que vi, que López Obrador publicó que este era el año con más mortalidad. ¿Por qué? Porque publicaron los datos son públicos, los pueden ver, se hace una noticia, aunque lo critiquen, él no puede omitir esos datos sacados ¿de dónde? Del mismo gobierno. Eso es algo que me pareció muy curioso y ese es el régimen democrático republicano. Ok, podemos seguir con el federalismo. ¿El federalismo cuándo se dio en México? En México se dio en 1857. Se sustenta en la soberanía, en la división de poderes. El poder legislativo se deposita en el Congreso. ¿Dónde se avala esto? En los artículos 41, 44, 50, 71, 77 y 76. Se compone por entidades. ¿Cómo se componen las entidades? Primero, los estados se independizan y hasta que se quieren unir, se concreta la alianza. Cuando se concreta la alianza, podemos decir que nace un estado completamente distinto. Su organización se desarrolla políticamente en los estados ejecutivo, legislativo y judicial. Ok, por consiguiente tenemos el centralista. Esta es una corriente que trata de conseguir que todos los estados, las regiones de un país, sean reguladas, por así decirlo, por el mismo orden. Pero sin olvidarse de que al igual que los derechos, también en las personas sean iguales. Los bienes, sin importar su ubicación demográfica. También me di cuenta que no es muy aplicable porque no se puede hacer una unificación total, ya que no se vive igual, algunos viven en lugares muy apartados, no se enteran de estos derechos, entonces si no se enteran ya no se cumpliría al 100%, entonces no sería efectiva. Ok, en conclusión, puedo decir que me pareció muy interesante este parcial, me pareció pesado en información, pero creo que es muy importante que conozcamos cómo se rige nuestro país, las bases para poder defenderlo y poder agarrarle cada vez más amor, que es lo que necesitamos tener en este país. Creo que es muy interesante, me parece muy interesante. Creo que si no se conoce la historia, pues no se conoce nada. Además de que México es un país muy rico en historia, que se han aplicado las cosas bien, se han aplicado cosas mal. Pude ver cómo pues algunos temas se aplicaban en México, como otras cosas se aplicaban en otros países, así entiendes la economía, que son cualidades que a mí me interesan más. Pero creo que fue un muy enriquecedor tema y creo que pues la verdad me gustó mucho. Muchas gracias, maestro, y eso es todo.